Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si les gusta el cine. Hoy vamos a hablar con Claudio Utrera. Él es el premio honorífico y a su vez miembro del jurado de la muestra de cine de Lanzarote. No todos los días se tiene esa doble figura. Vamos a hablar un poco de cómo es la muestra, de cuáles son los puntos de atracción. Hay películas muy interesantes, hay cortos también muy interesantes y también vamos a hablar en líneas generales un poco de cine. Sin más dilación, pasamos a hablar con Claudio Utrera. Claudio, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, afortunadamente. Bien, ¿te tratan bien en Lanzarote? Muy bien, siempre. Sí. ¿La has conocido mucho, me decías? Sí, yo venía mucho antes. Yo venía mucho con la época de los screeners y tal, venía lo que hacían los hermanos Ríos. Y con la muestra vino los 2 primeros años, que no era en Arrecife. No, se sacaba... Se hacía fuera, sí, ¿eh? Sí. Y bueno, y luego unos 4 años que llevo asistiendo, los 4 últimos años a la muestra. Y está con doble razón, claro. Claro que sí, vamos a ello. ¿Cómo se lleva eso de ser premio honorífico a la vez miembro del jurado? No, bien, normal. Jurado he sido muchas veces. Claro. Jurado en los lugares más inhóspitos que te puedes imaginar, pero no vamos a alargarnos eso. Pero bueno, se puede compatibilizar perfectamente, vamos. Hombre, y sé que la gente se fija especialmente este año en mí, pues por eso, porque me he convertido por este año en una especie de icono. Es el premio, es la imagen este año y tal. Pero claro, paralelamente yo puedo sentarme, ver películas, valorarlas normalmente y emitir un veredicto, Un veredicto, ¿no? con Sí. todos los otros 2 miembros del jurado, que son dos críticos excelentes también, ¿eh? Claro, no lo tenía previsto, pero ahora me interesa. ¿Cómo te interesas tú por el cine? Porque para la gente que lo sepa también, Claudio ha sido quizá una de las referencias mayores periodísticas especializadas en cine en Canarias, por lo menos yo siempre he recordado sus críticas. No sé si eso te sale de pronto, cómo era laboralmente, si lo compaginabas con otras actividades o... Mi afición, más que mi afición, mi pasión por el séptimo arte nació a través de mi padre. Mi padre era un intelectual. Es una de las 3 historias de Canarias. Es de mi padre, ¿Sí? Mariano Utrera y Cabeza. Sí, sí. ¿Tal? O sea, que era un intelectual y un escritor y tal. Y con una biblioteca de 7000 libros en casa y tal. Es una cosa. Nací con cultura. Con cultura. Se empieza bien, ya empezabas bien. Y rodeado de cultura. Y entonces, a mi padre también le gustaba especialmente. Y dice que era un hombre intelectual, pero un hombre conservador. Un hombre de ideas conservadoras y tal. Y curiosamente se sentía muy atraído por el cine. El cine es el arte más contemporáneo en la actualidad, vamos, el arte que más sintoniza y conecta con las ideas modernas, Claro. sin la menor duda, ¿no? Claro. Y curiosamente siempre estuvo subyugado por el cine y luego me transmitió ese interés por el cine llevándome a determinadas películas, las que permitía la censura en aquel entonces. Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Clarísimo. Pero vamos, después nos sentábamos en casa y hablábamos. Y él me explicaba la doble o triple o cuádruple lectura que tenía esta película o la otra, los estrenos, los directores clásicos que yo no conocía de nada, evidentemente, y que empecé a conocer después, pues yo te digo, a través de ciclos en las filmotecas, ciclos en los cineclubes, etcétera, etcétera. Y ahí se abrió una pasión por el arte cinematográfico que además llegué a desplazar mi pasión por la pintura. Yo también soy pintor y tuve un primer premio de dibujo nacional. ¿Sí? Sí, nacional. O sea, ya que podía haber seguido por ahí también, ¿no? Sí, sí. Y nada, lo abandoné por completo para consagrarme única y exclusivamente en el plano cultural e intelectual al cine. Y las críticas, ¿cuándo haces tus críticas? Y si alguna vez intentaste ser cineasta, si hiciste alguna... No, yo nunca. No tuviste. La crítica cinematográfica es una manera de hacer cine. Eso lo decía Jacques Rivette, el gran cineasta francés. Es una forma de hacer cine y una forma de colaborar y ayudar a los que hacen el cine. ¿Entiendes? Porque claro, nos convertimos un poco en la proyección de esos estrenos, de esas películas y en la opinión que enriquecemos. Bueno, en algunos casos no se enriquece, al contrario, se debilita, ¿no? Pero vamos, quieras que no, la crítica contribuye evidentemente a clarificar el cine, te enseña a ver el cine en sus diversas lecturas, te invita a eso, a ver siempre, cuando estás sentado ante una pantalla,
en no solo ver las imágenes que estás contemplando, sino ver esas imágenes interrelacionadas con el propio contexto social, político, estético, etcétera, etcétera, en el que está desarrollado, se desarrollan esas películas y se producen esas películas, ¿no? Claro, una pregunta. Eso es importante, eso es muy importante, muy importante. Cuando se habla, por ejemplo, del cine sexy español de los 60, el destape. O el destape, o cine sexy, se llamaba, español de los 60 y 70 y tal, que vamos, que aquello era... Era un producto de la historia del momento. Intelectualmente era deleznable, y artísticamente también. Pero claro, era el cine que se hacía en esa época. Y en ese sentido, ese cine es muy importante porque te refleja y te proyecta la vida social de la España de los años 60 que ya estaba viendo y 70. Claro, y sobre todo eso, y la inquina ultraconservadora hacia el sexo, la desazón de los comités de censura, la censura que tuvimos aquí durante muchísimos años, que la hemos sufrido, pero muy bien, mucho. Y quieras que no, esa es la realidad, el contexto donde se hace película. Y claro que es válido. Y ese cine hay que conservarlo. Claro, porque hay que conservarlo en su época. Porque lo ve, y es puro reflejo de las preocupaciones y obsesiones, sobre todo, del pueblo español. De aquel momento. De aquel momento. Claro. Otra cosa que se dice de los críticos, nos estamos desviando, pero todo aquí volvemos, no te preocupes. Cuando se dice que a veces incluso el crítico, por ejemplo, no sé si en tu caso, pero por ejemplo, revistas especializadas, voy a decir fotogramas, vamos a hacer un poquito de publicidad, que a veces el crítico está atado, no sé si no censura, pero sí a condiciones económicas o comerciales. ¿Es cierto? ¿Crees que existe o que el crítico a él le da igual y...? Hombre, eso existía. Yo, en mis comienzos como crítico, yo me acuerdo que hice una crítica sobre MASH, de Robert Altman, la película, no la serie. Sí, yo la he visto. La película que de Corea y todo eso. Eso se estrenó unos años después de la producción de la película. Por la censura la tenía paralizada. Una vez que se permitió, con los consiguientes cortes, evidentemente, bueno, pues vimos aquello como una puerta que se abría, yo qué sé, de repente. Claro. Dice, coño, pues a través del cine pues puedes terminar entendiendo eso en la sociedad en la que vives, ¿entiendes? Y cómo se paralizaban estrenos, se demoraban estrenos de películas y tal, sencillamente porque estaban pendientes del dictamen de la censura. Y la censura muchas veces, claro, la censura era miope. Y tanto es así que se colaban cosas inauditas. La censura era ignorante también, para burlarla, ¿no? Cosas inauditas, pero vamos, por otra parte, hizo muchísimo daño y provocó ese sentimiento tan desagradable que es la autocensura. Efectivamente. Hay nada peor que eso, que censurarte tú a ti mismo, ¿no? Porque una fuerza externa o por un poder externo te fuerza y te obliga prácticamente a autocensurarte. Eso era terrible, ¿no? Hoy, afortunadamente, no ocurre eso. Ocurre en el plano comercial. Comercial, económico. Efectivamente, en el plano comercial, sí. Pues yo me acuerdo una vez, volvemos a lo de MASH, que yo hice la crítica, bueno, déjame no nombrar el periódico donde lo hice. Bueno, no existe, es el Eco de Canarias. Bueno, sí, el Eco de Canarias. Que era del movimiento, era la cadena de periódicos del movimiento. Sí. Y entonces publiqué la crítica y la titulé, recuerdo perfectamente, Un ejército de bribones. Imagínate, la España franquista. Y entonces me cambiaron el titular, Un ejército de bribones USA. Claro, para dejar claro que el nuestro era bueno. Tremendo eso, es que es tremendo eso, hombre. Y hablé con el director y dijo que no, tú no sabes cómo están los cuarteles. Tú no sabes cómo están los cuarteles. Tú no sabes cómo están los cuarteles. No, si a mí me cambian un titular, y llevo más de 50 años de periodista, me cambian un titular y me mejoran el mío, chapeau. No es la primera vez. Yo me tildo de ser un buen titulador. Sí. Titulo bien, creo. Hay que ser buen titulador, hay que saber titular. No es tan fácil, ¿eh? Sí. No es tan fácil titular en el periodismo. Claro. Porque tienes que condensar una idea. Efectivamente. Y resumir en 4 letras o 5 el contenido de la crítica. Es difícil, es complicado. Y Claudio, otra pregunta, ya que estamos. ¿Alguna vez hiciste una crítica
que de una película mala y la ablandaste la crítica diciendo yo podría esta, me la podría pero despachar a gusto? No, hombre, lo que sí guardo yo es Si era mala, lo decías. una especie de discreción a la hora de escribir. Yo creo que una cierta elegancia No, escribiendo. y un respeto al autor también. Y un respeto al autor, etcétera, etcétera. Y vamos, yo no soy como algunos, déjame no nombrarlo, algunos de fuera de aquí que no tienen el menor escrúpulo, ¿no? Por mala que sea la película, ¿no? Ya. Ahí se pueden decir las cosas de una manera o de otra. Efectivamente. ¿Entiendes? Sin herir directamente al director o al autor o a la productora de la película. Y se pueden decir las cosas negativas que tiene esa película con elegancia. La verdad que sí. Vamos a retomar un poco, que si no luego la gente de la muestra me va a decir... Ah, sí, no. Dice, no hablas de nuestro libro. Pero que es tan complejo el tema que... No, la verdad que sí. Para hablar de la muestra de cine, también quiero que me la compares, la muestra de cine de Lanzarote, con el Festival de Cine de Las Palmas, que también has sido director durante muchos años. No sé si tienen muchos puntos de elementos, estamos hablando también de tamaños distintos. Compáralos un poco y qué tiene cada cosa. Sí. Hombre, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria era casi un macrofestival. Era un festival que nació con voluntad de persistir años y años y años, y parece que lo hemos conseguido, a pesar de la pandemia por un lado, y un año por la crisis que no se celebró tampoco, la crisis del 2000, no me acuerdo qué año se celebró. 2008. Y, hombre, este es un festival... Y el festival se desarrolla en Las Palmas de Gran Canaria, que es una capital, una ciudad muy grande, con mucha población y con mucha actividad cultural, etcétera, etcétera, aunque solo sea por la demografía, ¿no? Más que por otra cosa, ¿no? En Gran Canaria hay 1 millón de personas. Porque aquí hay actividad cultural, para ser una isla tan poco poblada, la actividad cultural que ha habido aquí desde hace bastante tiempo es muy interesante. Hemos hablado ahora del almacén. El almacén es una picanflante, ¿no? Pasa que ya las autoridades políticas, como siempre, o como casi siempre, frenan la marcha natural de una institución cultural. Sí, que fue una vanguardia total. Claro, total. ¿Lo conociste, me dijiste, y conociste a César? Yo era amigo de César y Pepe Damos, todavía sigo. ¿Cómo lo recuerdas a César? A César, activo, encantador, activo. Yo le recomendé una cosa relacionada con un festival de cine ya antaño, y me hizo caso. Me hizo caso con el tema del cartel. Hizo el cartel en 2 ocasiones de un festival de infausto recuerdo, el Festival Internacional de Cine Ecológico y de la Naturaleza, del Puerto de la Cruz. Y él, ¿sabes cómo era? Como todos los genios, tienen una pizca de ingenuidad. Son confiados. Son confiados. Hombre, si un festival me pide a mí, que yo sé quién soy, me pide que diseñe un cartel, hombre, yo me siento honrado. Y el tema ecológico, etcétera, etcétera, cuando aquello festival fue una tergiversación permanente de las ideas fundacionales de ese festival. Pero bueno, y conseguí persuadirlo para que el tercer cartel que iba a hacer desistiera de hacerlo. Salvo que cambiara como que le iban a meter salvo que cambiara la marcha del festival y los contenidos del festival y la coherencia inexistente de ese festival. ¿Hablaba César de cine? Sí, mucho. ¿Recuerdas alguna de sus inclinaciones? Pero escuchaba muchísimo. ¿Te dejaba asesorar? Escuchaba, pero muchísimo. Yo me acuerdo de estar cenando los tres, Pepe, él y yo, ahí en Las Palmas, y alguna vez en La Zarota también. Pero bueno, me lo acuerdo en varias ocasiones y tal. Y me acuerdo de él que estar absolutamente callado, en silencio, escuchándome y con todo el respeto del mundo. Él aportaba su punto de vista, su opinión sobre el tema y de alguna manera enriquecía la conversación, que duda cabe, ¿no? Pero era un tipo muy respetuoso con los conocimientos de los demás y con la opinión de los demás. Sí, que no se las quería dar donde no se las tenía que dar, ¿no? Y luego un encanto de persona, ¿no? Voy a decir yo de César Manrique, ¿no? Encantador, vamos. Vamos a enganchar gente para la muestra de este año. ¿Cuáles crees tú que son los principales atractivos? No sé si quieres empezamos por películas. Hombre, el festival, y en eso se parece mucho al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, el festival opta por apelar a la conciencia social del espectador por un lado y a la sensibilidad estética del espectador también por otro lado. Ese es el objetivo, esa es la guía que hace andar este festival, que de alguna manera la de Las Palmas de Gran Canaria también.
Y ha sido así, una apuesta por el cine independiente, el cine libre, el cine ese de vuelo libre, que no está sometido a ninguna convenciones del cine comercial, del cine mainstream típico, afortunadamente. Pero la gente y ahí está este festival también. Pero estas películas las puede ver gente o son películas también muy complicadas a lo mejor, porque hay gente que... No, más que complicadas, la concepción de los ciclos es bastante más compleja. De ahí que al ver un festival donde ponen películas independientes, etcétera, etcétera, fundamentalmente se nutre de eso, se vean películas también como Vencedores o Vencidos. Excelente película, claro, pero clásica. Yo qué sé, Lluvia Negra, de Imamura, la japonesa también, clásica. Canciones para después de una guerra, de Patino. Otra clásica, magnífica, vamos. ¿Quién va a decir Los Niños del Paraíso? Lo digo porque esto es lo que... El ciclo este que se titula Trasfoco. Y Trasfoco es una reflexión, en este caso, de lo que es la pandemia, lo que supone un desastre y las consecuencias de ese desastre en la psicología humana y en la sociedad. Y quieras que no, estos 6 títulos reflejan perfectamente las consecuencias de grandes tormentas o de grandes incendios o de lluvia negra, la bomba atómica, evidentemente, y qué pasó después de eso. Y eso es, digamos, es la máxima este año del festival. ¿Qué es lo que va a pasar después de la pandemia? Sí, ¿qué pasó después de que estallaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué pasó con el juicio en Nuremberg? Con los nazis. Con los prohombres del nazismo y tal. Sí. Claro, ¿qué pasó? Y claro, la selección de estas películas pone en solfa invita a la reflexión. A esa reflexión. Y por eso te puede llamar el despiste, ¿no? Te puede llamar bueno, pero esta película es clásica, magnífica, tal, pero no es un cine moderno, contemporáneo, no. Pero lo que sí es moderno y contemporáneo es extraer esa lectura. Claro. Y inteligentemente... Sí, el mensaje es actual, a lo mejor. Exactamente. Inteligentemente... Todos los clásicos no pasan de moda, claro. No pasa de moda. y tanto es así que me fui a verla de nuevo en pantalla grande, Vencedores o Vencidos, por ejemplo, y la tengo en Blu-ray en casa y me la veo cada pero en pantalla grande siempre gusta más. Siempre en pantalla gusta más. Y entonces, claro, esas reflexiones que propone el festival a través de estas ideas, estas ideas interesantísimas, que es hacer como una nueva... Es como explorar de nuevo la historia del cine, a la luz de problemas contemporáneos. Claro. Y en ese sentido esto es modélico. La verdad que sí. Lo digo yo. ¿En cortos alguna novedad? En cortos, hombre, allí vimos los cortos canarios y se nota la apertura de la cinematografía canaria hacia también la modernidad. Y se nota claramente, vamos, porque es un cine... que se apoya única y exclusivamente en la idea o las ideas que intentan plasmar en sus películas 10 o 12 grandes directores canarios, 10 o 12, los hay, te lo aseguro. Y aquí hay 5 títulos que se pasaron ayer, que dan un reflejo y proyectan claramente por dónde va el cine canario. ¿Por dónde quiere ir el buen cine canario? El cine canario que también reflexiona muchísimo sobre los temas de actualidad y el contexto que se desarrollan esos rodajes, etcétera, etcétera. La verdad que sí. Ya nos hemos ido de tiempo, estamos terminando. Sí, esto va rápido, Claudio. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? También decir cuánto queda de muestra y dónde se está haciendo y cuándo se puede ir a la gente a ver. Queda de muestra, pues queda hasta el sábado. Hasta el sábado. El sábado los 3 miembros del jurado nos reunimos. Y aquí una de las peculiaridades de este festival, de esta muestra de cine de Lanzarote, sí, es verdad. Que es que el jurado delibera públicamente. Transparencia total. Transparencia total. Hombre, no deja de ser desconcertante. Yo que he sido jurado en un montón de sitios del mundo, un montón de sitios, y que nunca ha ocurrido eso, ¿no? Pero este ha dado ese paso. Y ha dado ese paso y me parece interesantísimo, cuando menos interesante. Que sea el público quien contemple el desarrollo de los debates sobre las películas. ¿Le escuchan ustedes las decisiones? Ahí en un escenario estaremos los 3 ahí el sábado por la mañana, y por la mañana a las 10:30 creo que sí,
Y el público se sienta allí y escucha. Pero no interactúa, escucha, no, escucha. Escucha. Hombre, si no sería el jurado, sería todo. Total, sería el todo. popular, sería el jurado popular. El jurado popular. Claro. Y hombre, eso yo creo que es interesante como punto de partida, ¿eh? Sí, Yo sí, creo que sí. sí, yo primero lo vi un poco con cierto recelo. Bueno, no te inventes todo tampoco. Cosas ya hechas que no tienen por qué reinventarse, pero parece que sí funciona. Y la gente va, estos años atrás, se llena la sala solo para escuchar a los miembros del El jurado. problema de este año los aforos, ¿no? Pero los aforos, claro, y de público va muy bien, ¿eh? Seguro, seguro. Muy bien, a pesar de los recortes, claro. No se puede llenar la sala, como bien sabe. No, pero gracias a la muestra, también al festival, se ve este cine que un poco llega a las salas de Lanzarote. Es una ventana a la contemporaneidad aquí en Lanzarote. Es la hombre. función que juega, claro. Esta muestra, con las cabezas que hay detrás, así de sencillo, hay que reconocerlo. Sí, sí. Claudio, última pregunta, breve si puede ser, el futuro del cine. No sé si se está planteando ahora otro escenario con el tema, las Netflix, las HBO, todas estas... ¿Va a restar eso la gente de acudir al cine o el cine como siempre se la ha intentado matar y sobrevivirá? Hombre, el cine como yendo a la sala, ¿no? El cine atraviesa una coyuntura ahora muy difícil, muy complicada, pero interesante por otra parte. Hoy se ve más cine que nunca, no nos olvidemos. Las plataformas, etcétera, etcétera. Las televisiones, etcétera, etcétera. Se ve más cine que nunca. Ahora se ve más cine que nunca en pequeñas pantallas, pero el cine comercial o el cine no comercial, pero de alto standing, ese cine que hay que verlo en pantalla grande, por culpa fundamentalmente de la pandemia, está llevándolo a un callejón sin salida prácticamente, ¿eh? No quiero ser exagerado a la hora de valorar, pero vamos, es preocupante que las salas, la gente, ya no solo porque puedes ir al cine, evidentemente, pero la gente no va, ya, incluso voluntariamente no va. No va porque ve que hay cierto peligro de contagio, cuando no hay contagio ninguno, nada de nada. No se contagia de nadie. Pero es ese prejuicio. Espero que se supere ese prejuicio y que en el futuro el cine vuelva a ser lo que ha sido toda la vida, ¿no? Es un espectáculo para verlo en pantalla gigante. No, y es una manera... ¿Cuántos nos han enamorado en un cine? Nos han llevado además, a las novias y se quedaba cuando no sabía qué hacer, se iba al cine. Claro, y todos nuestros fantasmas personales se nos proyectan en una pantalla. Evidentemente, claro. En pantalla. Claudio, ha sido un verdadero placer. Podríamos estar hablando un rato más largo, pero no claro me que sí, no, me están echando aquí. 2 horas, podemos estar ahí 3. La verdad que sí. Pues Claudio, ha sido un verdadero placer y que te tengamos aquí en Lanzarote. Muchas gracias. 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 Las palabras de Claudio Utrera, en este caso, doble mérito. Tienes premio honorífico y a su vez miembro del jurado de la muestra de cine Lanzarote. Ha dado, bueno, yo creo que ha enganchado un poco, lo decíamos un poco al final y sobre todo él. Estas son las pequeñas oportunidades que también se tiene de disfrutar de un cine que normalmente por el volumen de la isla, de la población, ya lo ha dicho él, no se puede acceder. La muestra o el festival también nos traen esta posibilidad con un cartel excelente y también ya con actividades y la verdad que menos que avalado también por Claudio Utrera. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.